Bien, hermanos, vamos a continuar con la reunión y vamos a continuar con la alabanza más poder. Nos ponemos de pie, por favor. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más poder, más poder, más de ti en mi vida. Y te alabaré, y te alabaré, y te alabaré con toda mi fuerza. Tú eres mi Señor, eres mi Rey. Repetimos, hermano. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Alabaré y te alabaré y te alabaré. Eres mi Señor, eres mi Rey. Amén. Vamos al himno. Lo debes compartir. Una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar que a este amor hay que parecer, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar todos hay que repetir, lo deben compartir. Deseo para ti, amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que todos hay que repetir, lo debe compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que todos hay que repetir, lo debes compartir. Amén. Tomemos asiento, hermano, por favor. Pastor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. En realidad, yo pienso firmemente que somos parte de la generación que le va a tocar ver el fin. ¿Ya? Y tal como decía el hermano Arturo, tenemos que estar cada vez pendientes de los acontecimientos
y tomados de la mano del Señor, confiando en todo lo que dice las Escrituras. No siempre las cosas van a estar como miel sobre hojuelas, sino todo lo contrario. Pero sabemos que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, ¿ya? Y en Él somos más que victoriosos, dice la palabra. El tema de hoy es la salvación y el alcance del Evangelio. Algo pudimos ver en lo que decía la lectura bíblica en el libro de Hebreos capítulo 2 del 18 al 10, hablando cómo Dios preparó a nuestro Señor Jesucristo para que Él pudiera ser el autor de la salvación de todo aquel que quisiera creer en Él. Y el texto lo encontramos en Hebreos 2.10. En Hebreos 2.10 la palabra del Señor dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Tengamos un momento de oración. Les pido que inclinen sus rostros. Padre Celestial, damos gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio de tenerlo a usted en medio nuestro. Usted así lo ha prometido, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, usted va a estar allí. Y le damos gracias por su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a través del cual nosotros podemos encontrar perdón de pecados y también la vida eterna. Pedimos, Señor, que así como hemos tenido el privilegio de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, otros también, por medio de nuestro testimonio, puedan llegar a conocerlo a Él. Señor, sabemos que no es por una religión, sino que es por medio de una relación personal del hombre con Dios, por medio de Jesucristo, que se puede tener perdón de pecados y la salvación y la vida eterna. Ayúdenos, Señor, a compartir a este maravilloso Jesucristo con todos aquellos que aún no tienen esa esperanza. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Quisiera llevarlos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 17, que nos dice una verdad crucial. Dice: pues, si por la transgresión de uno reinó la muerte, y se está refiriendo a Adán. La Biblia nos dice que cuando Dios creó al ser humano, puso sobre Adán la responsabilidad principal de obedecer. Él sabía que tenía que obedecer a Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que Satanás, siendo muy astuto, ocupó a la mujer, ¿no es cierto?, como un instrumento para que Adán desobedeciese a Dios. La Biblia no culpa a la mujer por el pecado, ¿no es cierto?, sino que culpa a Adán, porque a él se le dijo: no comerás del árbol que está en medio del huerto. Puedes comer de cualquier árbol que hay, excepto de ese, ¿ya? Y Adán decidió desobedecer a Dios, y esa desobediencia hizo caer a toda la raza humana bajo condenación. Por eso la Biblia nos dice aquí en Romanos 5:17: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, dice, muchos más reinarán en vida por uno solo, refiriéndose al Señor Jesucristo. ¿Ya? El segundo Adán lo llama la Biblia. ¿Ya? Dice, voy a repetir: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La Biblia nos dice que la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se jacte en la presencia del Señor. Así que la Biblia parte desde un comienzo diciendo que el pecado siempre va a ser castigado. Por más que el hombre quiera racionalizar el pecado, Dios dice que no. Dios dice que el pecado tiene que ser castigado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. Dios jamás le va a decir a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Dios es un Dios justo. Por eso que, si uno piensa, ¿significa esto que no hay esperanza para todos los que pecamos? Y la Biblia dice, no hay esperanza a no ser por medio de Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué?
tal como decía el texto, porque convenía a aquel, refiriéndose a Dios, porque convenía a Dios, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos del Cordero de Dios, se está refiriendo justamente a esto. ¿Ya? Cristo, que vivió en medio de nosotros, como un hombre más, siendo 100% Dios y 100% hombre, fue tentado en todo, como somos tentados nosotros, con la diferencia de que Él no pecó jamás. Él fue siempre inocente. Y este ser inocente, Jesucristo, Dios el Hijo, tuvo que llevar sobre sí el castigo de todos nosotros en la cruz del Calvario. Él tuvo que morir por el pecado tuyo, por el pecado mío. A eso se refiere el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 10, cuando dice, tuvo que perfeccionar por aflicciones al autor de ellos. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado?, se refería justamente a ese momento de aflicción del Señor, donde Él fue separado momentáneamente de la comunión con Dios por nuestro pecado. Por eso que la Biblia nos dice a nosotros que este Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto?, es el único que podía hacer ese trabajo. El inocente pagó por los culpables. Por eso que en Romanos se nos dice que por uno, ¿ya?, por la obediencia, es decir, si por la transgresión de uno todos murieron, por la obediencia del Padre, ¿no es cierto?, que tuvo Jesucristo, ¿ya?, muchos reciben la vida. ¿Ya? Ahora, hace 2000 años, Dios, tal como lo había prometido en el libro de Génesis, permitió, ¿ya?, que parte de la divinidad, sabemos que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios que se manifiesta de tres maneras distintas. Y esa parte que es el Hijo de Dios se hizo carne y vivió entre nosotros, dice la Biblia, en perfecta obediencia. Nació de una virgen, de María, ¿ya?, y vivió esa vida de obediencia y terminó entregando su propia vida por todos aquellos que quisieran creer en Él. A fin de que al morir, pagando por el pecado de nosotros, todos los que se arrepintieran y lo reconocieran como Señor y Salvador, los que creyeran en Él, ya fuesen perdonados, recibiesen la justicia de Dios. De esa manera el pecado fue castigado. El pecado siempre es castigado, ¿ya? En Cristo el pecado fue castigado. Por eso que nosotros necesitamos a Jesucristo como nuestro sustituto en la cruz. La Biblia dice que todos nosotros debiéramos haber muerto por nuestros pecados. Pero si nosotros tomamos a Cristo como nuestro sustituto, que esa fue realmente la misión de Él aquí en la tierra, Él paga por nosotros. ¿Ya? Por eso que es necesario que el ser humano reconozca a Cristo como Señor y Salvador. No hay otra forma de salvarse, no hay otra forma de ir al cielo, no hay otra forma de reconciliarse con Dios a no ser que sea a través de Jesucristo, porque Él fue el que pagó la culpa y el pecado de todos nosotros. Hoy está de moda decir, claro, Jesús es el camino de la salvación para los cristianos, mientras otras religiones ofrecen otros caminos. O bien es común escuchar decir que el cristianismo es la religión blanca europea. Y todo esto que se dice es falso. Todo esto que se dice es falso. El cristianismo no es solamente para el cristiano. El cristianismo se ofrece a todo aquel que quiera creer. Cuando una persona cree en Jesucristo se transforma en cristiano, pero está abierto a todo aquel que quiera creer. ¿Ya?
No hay otro Dios. Dios dice en la Biblia que hay un solo Dios, ¿ya? Jehová Dios. Y eso el pueblo de Israel lo sabe muy bien. Y es lo primero que se le enseña a un niño judío, ¿ya? Hay un solo Dios y ese Dios es Jehová Dios. No hay otro camino. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por mucho que quieran decir los mahometanos que Alá, ¿ya?, es Dios, por mucho que quieran decir que hay otros medios por los cuales llegar al cielo, o otros intercesores como son los santos, o incluso la Virgen María, la Biblia dice que no, que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso es lo que nos dice la Biblia, y nosotros sabemos que la Biblia es verdad, ¿ya? Así que, como les decía, el cristianismo no se originó en Europa. Las comunidades cristianas, las primeras, se originaron o se establecieron en el Medio Oriente. Ahí se establecieron originalmente, ¿ya? En India, en África, antes de que se extendiesen a Europa. Así que nadie puede decir que el cristianismo es algo europeo. No. Tuvo su origen en las tierras bíblicas. En 1 Timoteo 2:5, ya se nos dice bien claro que hay un solo nexo, un solo puente entre Dios y el hombre, ¿ya? Un solo puente. Y ese puente, como les decía recién, es nuestro Señor Jesucristo. No son los santos, no son la Virgen, no es ningún otro Dios que el hombre pueda haberse creado. Es solamente un hombre, Jesucristo, ¿ya? Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ya? Es la única manera de que podemos ser salvos. Eso que se lo repetí recién, aparece en Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice, refiriéndose al Señor Jesucristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, y eso lo tenemos que tener claro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por mucho que la gente quiera hacerle el quite a Jesucristo, no hay otra forma. Dios es justo y el pecado ya fue pagado. El pecado, la Biblia dice que tiene una paga, y esa paga es la muerte. La paga del pecado es muerte, y Cristo pagó por ello. Él siendo completamente Dios y completamente humano. Es una de las maravillas que nosotros podemos observar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, gracias al hecho de que Él se hizo hombre, gracias al hecho de que Él vivió en medio de nosotros, los seres humanos, gracias al hecho de que Él murió físicamente para pagar nuestros pecados, lo convierte en ese único camino. Un camino de alegría eterna para los que están dispuestos a confiar en Él. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El aceptar a Cristo como Señor y Salvador es el comienzo de ese camino. Cuando una persona se da cuenta de quién es Jesucristo, cuando una persona se da cuenta del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y lo reconoce como su Señor y Salvador, la Biblia dice que instantáneamente esa persona es justificada. La justificación es instantánea. Sin embargo, la vida del cristiano tiene que ir de menos a más. Cada día que va pasando, una persona que se ha entregado a Cristo como Señor y Salvador
a través de la obediencia a los que son sus preceptos, tiene que ir mejorando su vida. El ideal, como fue el ideal de los primeros cristianos, es que la gente reconozca a Cristo en nuestra vida. De hecho, la palabra cristiano significa pequeño Cristo. ¿Ya? Cuando una persona ve a una persona convertida, tiene que darse cuenta de la diferencia que hay entre alguien que no cree y alguien que cree. Entonces, a medida de que nosotros vamos viviendo nuestro cristianismo, la Biblia dice que nosotros vamos siendo santificados. Se va produciendo la santificación de nuestra vida, hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Por eso que ser cristiano es mucho más que una conversión instantánea. Es un proceso diario, mediante el cual uno cada día ya es visto más parecido al Señor Jesucristo. Cuando nosotros comenzamos como bebés espirituales. Ahora, a medida que van pasando las semanas, los meses, esa criatura que nació sin mucho conocimiento, va adquiriendo conocimiento. Uno se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, cuando es papá, es abuelo o es bisabuelo, cómo las criaturas en pocas semanas van cambiando, ¿ya? Cómo en pocas semanas van creciendo y van teniendo nuevas actitudes. El cristiano también, el momento en que nace de nuevo, el momento en que acepta a Cristo como Señor y Salvador y se produce ese nuevo nacimiento, donde las cosas viejas pasaron y de ahí en adelante todas son hechas nuevas, la vida de esa persona va cambiando. El que robaba, no robe más, dice la Biblia. El que mentía, no mienta más. El que tenía un carácter explosivo, cálmese. Entreguemos todas las cosas al Señor. Son tantas las cosas que la Biblia dice que debiéramos nosotros hacer en obediencia a lo que el Señor pide, de manera que nuestra vida cambie radicalmente. Cuando uno trata de volver a tener las amistades del pasado, yo no digo que tenemos que ser ermitaños. No, la Biblia dice que tenemos nosotros que vivir en este mundo y ojalá podamos ser una influencia positiva para el mundo. Sin embargo, cuando estamos con personas que eran muchas veces amistades nuestras antes, de repente nos sentimos como un pollo en corral ajeno. No nos sentimos cómodos. Nuestra comodidad muchas veces se produce cuando estamos rodeados de gente que ama al Señor, ¿ya? Nos reímos, nos divertimos. El cristianismo no es una cosa fome, todo lo contrario, el cristianismo es algo alegre. El cristianismo es el poder disfrutar de la vida tal como el Señor la ofrece. Él no nos quita nada, todo lo contrario, quiere entregarnos todo, pero de la mejor manera posible. El ser humano por lo general trata de buscar el gozo, trata de buscar la entretención, trata de buscar egoístamente solo lo que a él le conviene. En cambio, en Cristo la cosa es distinta. Nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Somos capaces de ponernos en el zapato de la otra persona. Somos capaces de dar el pase o permitir que otro vaya primero que nosotros. Hay un versículo que me gusta mucho en la Biblia, que está en el libro de Filipenses, que dice que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno vea a los demás como superiores a uno mismo. Y eso, hermanos, es lo que permite que uno realmente sea capaz, como dice la Biblia, de morir a uno mismo. Sea capaz de anteponer a otras personas antes que a uno. Ese amor de la madre hacia sus hijos es el amor que el Señor quiere que todos nosotros tengamos hacia el resto de las personas. Ese amor sacrificial, ese amor que se posterga a sí mismo para beneficio del otro. Por eso ese versículo en Filipenses es tan importante, que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que siempre vea a los demás como superiores a uno mismo. Pero ¿qué es lo que hace la gente generalmente? Trata de ponerle el pie encima al otro.
cuando uno ve que la otra persona es superior a uno muchas veces obedece, uno muchas veces es condescendiente, uno muchas veces está dispuesto a escuchar, a revisar si lo que se nos está diciendo es lo correcto. Es la forma en que uno va creciendo gradualmente en esta vida cristiana. Al principio uno comete un montón de errores. Cuando uno lee la Biblia y dice que uno es siervo del Señor, es una de las primeras cosas que choca con nuestro orgullo. Uno dice, yo no soy siervo de nadie. Yo no soy siervo de nadie. Pero cuando uno entiende quién es Cristo, cuando uno entiende el Dios que nosotros tenemos, uno dice en realidad, yo soy siervo. Y la Biblia nos llama a servirnos unos a otros. Es un camino que va en dos direcciones. Por eso que en el caso del matrimonio, por ejemplo, un matrimonio cristiano debiera ser capaz de allanar cualquier diferencia. Porque la esposa va a amar al esposo como si fuera Cristo. Y el esposo va a amar a la esposa incluso como si fuera la iglesia. Por eso que en Efesios dice que los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Entonces, en este camino de ida y vuelta, por ejemplo, en el hogar cristiano, podemos tener diferencias, pueden haber discusiones, pero la Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, arregla las cosas antes. Si tienes problemas con tu esposa, soluciónalo antes, porque no pretendas tú que Dios te escuche si tú estás mal con tu cónyuge. Son cosas, vamos a cometer errores, vamos nosotros a seguir queriendo vivir algunas cosas como las vivíamos antes. Vamos a querer seguir teniendo siempre la razón. Vamos a querer seguir siendo siempre los que ganan. Pero no, la Biblia dice que no tiene que ser así. El otro también puede tener un punto de vista correcto. Y tenemos que saber escuchar. La Biblia nos dice que debemos ser mejores para escuchar que para hablar. Cuando uno aprende a escuchar, se solucionan muchos problemas. Así que no hay que seguir siendo bebés espirituales. Tenemos que alcanzar la madurez. La Biblia dice que tenemos que llegar a ser de la estatura de Cristo. Hacia allá tenemos que tender los cristianos. ¿Recuerdan ustedes cuando entregaron su corazón a Cristo? Cuando le dijeron, Señor, perdóname, me reconozco pecador, sé tú mi Señor, yo me entrego a ti. Ese día nosotros sentimos lo que es el primer amor. Ese día nosotros sentimos lo que significaba ser alivianado de nuestros pecados. Quizás sentimos por mucho tiempo cargas en nuestra vida, pero el día en que nosotros reconocimos a Cristo como Señor y Salvador, se nos quitó ese saco, ese peso. Nos sentimos aliviados y tuvimos un gran amor y un gran agradecimiento a este gran Dios y Señor nuestro. Ahí se nos empezó a enseñar lo que dice la palabra, donde se nos dice que en Él nosotros somos más que vencedores, que tenemos la victoria en Cristo. Y parece fácil, ¿ya? Sin embargo, eso hace que el enemigo que tenemos luche con más fuerza para quitarnos ese gozo, para quitarnos esa felicidad, para quitarnos esas certezas. Por eso que nuestra vida tiene que estar basada en lo que dice la Biblia. Este libro ya no cambia. Dice aquí que el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no pasará y se cumplirá todo lo que está escrito aquí. Por eso que si nuestra fe está puesta
en la palabra del Señor. Aunque cambien las circunstancias, nosotros podemos mantenernos en la misma línea. Podemos mantener en la misma línea. Van a haber luchas, van a haber dificultades, pero todo está en control de Dios. No hay nada que se escape al control de Dios. Y esa es la gran necesidad que muchas veces como cristianos no debemos olvidar. La victoria diaria sobre el pecado está garantizada por Dios. ¿Ya? Dios dice que podemos ser vencedores del pecado, que no hay ninguna tentación más fuerte que no podamos nosotros vencer, porque siempre Dios está dando una salida, siempre Dios nos muestra cómo evitar el pecado, que si nosotros pecamos es porque queremos pecar, no porque no podamos evitarlo. Antes de tener a Cristo no había forma de evitar el pecado, pero después de que Cristo, o después de haber conocido a Cristo, Cristo nos da la salida. Por eso la Biblia nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Justamente del pecado. Libres del pecado. Pecamos porque queremos solamente. Por eso es que cuando entendemos esto, el Evangelio progresa. Progresa. No solamente estamos nosotros dando un testimonio de palabras, sino que estamos dando un testimonio de vida. Y la gente va a querer vivir la vida que nosotros estamos viviendo. Fíjense en algunos factores que contribuyen al progreso del Evangelio. Filipenses 1, voy a leer del 12 al 26, dice, hablando Pablo a la iglesia, a los hermanos que estaban en Filipo, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Cuando la Biblia nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, tiene que ver con esto. Tiene que ver con el progreso del Evangelio. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Toda la gente sabe por qué Pablo estaba preso. No estaba preso por malo, sino que estaba preso por predicar a Cristo. Esto se ha hecho, dice claro, patente en todo el pretorio, hablando del gobierno romano, y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo dice, yo he sido un ejemplo, a mí me tomaron preso por testificar de Cristo. Pero esto en lugar de ser algo que disminuyó el fervor, en vez de ser algo negativo, se transformó en algo totalmente positivo, porque los hermanos, tomando el ejemplo de Pablo, dicen, bueno, si a Pablo le sucedió eso, y Pablo sigue fiel al Señor, bueno, no tenemos nosotros por qué escondernos. Y dice que ellos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, con denuedo, dice la Biblia, hablarla sin temor. Algunos, a la verdad, dice, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis padecimientos, a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy expuesto para defensa del Evangelio. Y después Pablo concluye lo siguiente, que es bien interesante. Dice, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Es interesante. Si hay gente que está predicando a Cristo y le añade otras cosas a su predicación, Pablo está diciendo, bueno, lo importante es que se predique a Cristo. Muchas veces nos tiramos en contra de otra religión que dice ser cristiana. Pero la Biblia nos dice que los apóstoles al principio decían, si no están predicando en contra de Cristo, bueno, déjenlo. ¿Ya?
Si alguien está predicando un evangelio mixto, ¿ya? La salvación con las obras, en realidad, si la persona cree firmemente en Cristo, esa persona se va a salvar. Dice la Biblia, el que clama a mí será salvo. ¿Ya? Hay muchas cosas que algunos le añaden a la salvación, pero eso va a ser como la paja que va a ser quemada en el momento de los que hubo. Lo importante es que la persona crea que Cristo le salva. Eso es lo importante. Aquí dice que algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Pero Pablo dice que están predicando a Cristo. Otros, dice, lo anuncian por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Es decir, están hablando para perjudicar a los cristianos. Otros lo hacen sí de buena voluntad y otros lo hacen por amor. Y termina él diciendo, ¿qué pues? Dice, no obstante, de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, la Biblia dice que los cristianos no se nos dio a nosotros el juzgar a los demás. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Si alguien está tergiversando lo que dice la Biblia, allá ellos. Llegado el momento, el que juzga va a ser el Señor. Nosotros tenemos que hacer lo que sabemos que es verdad. Si alguien lo está haciendo por mala voluntad, por contención, o lo está haciendo, como se dice, de mala leche, combinar la gracia con las obras, por ejemplo, allá ellos. El Señor va a juzgar a los que están haciendo aquello. Lo importante es que la gente sepa que Cristo salva. Eso es lo más importante, que en Cristo está la salvación del hombre. Dice después el versículo 19, porque sé, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, que esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda mi confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde, dice, vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El Evangelio tiene que ser predicado. La gente tiene que conocer a Cristo, ya sea de buena manera o de mala manera. Lo importante es que la gente conozca a Cristo. Así se va extendiendo. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros que cuando nosotros conocemos a Cristo como Señor y Salvador y escuchamos cosas que no corresponden a lo que es verdaderamente el Evangelio de Cristo, debiéramos apartarnos y buscar donde se predique fielmente la palabra. Pero eso lo tiene que hacer la persona cuando escucha que las cosas no van en concordancia con lo que dice la Biblia. Otra de las cosas, los sufrimientos de Pablo, ¿ya? Sus prisiones. Dice el versículo 13 de Filipenses 1, Filipenses 1:13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Ya? La gente sabe lo que nos va a pasar a nosotros y la gente va a saber si es justo o injusto.
Lo importante es que nosotros no nos avergoncemos de predicar el Evangelio. La Biblia dice que los que nos acusan falsamente, ¿ya?, van a ser juzgados por el Señor. Dice, en otras palabras, que siempre sea mentira lo malo que dicen de nosotros. No sé si se entiende. Que cuando alguien nos calumnie, realmente sea una calumnia y no sea una verdad. Muchas veces los cristianos nos portamos mal y la gente habla, mira, fulanito de tal, mira, el pastor Juan como actúa en la casa y se cree cristiano. Ahora, si el pastor Juan se porta mal en la casa, está ensuciando el nombre de Cristo. Así como el pastor Juan, cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Pero si alguien dice, mira, el pastor Juan se está gastando la plata de la congregación y tiene casas en Viña y tiene... Que sea mentira. No va a ser cosa que después nos revisen y resulte que el pastor Juan tenía una casita en Viña, o una casita en Algarrobo, o un terreno que era de la iglesia y se lo quedó el pastor. No. Digamos, la gente va a saber tarde o temprano si es cierto o es falso lo que se está diciendo de nosotros. Que todo lo que se diga de nosotros, de mal de nosotros, que sea realmente una falsedad. ¿Ya? Por eso es que la mayoría de los hermanos, dice Pablo, cobran ánimo con mis prisiones. Saben que eso es falso. Saben que si lo metieron preso a Pablo es por maldad, no porque Pablo estuviera haciendo algo malo. ¿Ya? Eso les da fuerza, le daba fuerza a los hermanos. Y lo otro es la predicación del Evangelio, en el versículo 15 al 18 que les leí recién, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que no importa cómo sea presentado Cristo, ¿ya? Por envidia, por contienda, por contención, por añadir aflicción a los cristianos, por buena voluntad o por amor, ¿ya? Que Cristo sea anunciado. Ahora, ¿por qué predica la gente? ¿Por qué testifica la gente? ¿Qué motiva tanto a hombres como a mujeres a alzarse y decir cosas en nombre de Dios? Uno podría pensar varios motivos. Hay algunos que lo hacen por dinero, y ustedes lo han escuchado muchas veces. Pastores de televisión, pastores que tienen gran propaganda, y la gente empieza a ver que el pastor se hace rico con la prédica del Evangelio. El enriquecerse, ¿ya?, es un motivo común del cual las Escrituras advierten. Y sabemos que hay gente que lo hace, que se enseñorea de las congregaciones, ¿ya?, por dinero. También podría ser para llamar la atención y por proselitismo solamente, ¿ya?, para ganar seguidores para la persona. Y eso es terrible, hermano. Cuando uno hace las cosas en lugar de por Cristo, lo hace para uno. Piensen ustedes, ¿quién es el que está brillando, supónganse ustedes, en un artista cristiano? ¿Quién es el que brilla? ¿Es el artista o es Cristo? Si es el artista, está mal enfocado, ¿ya? ¿Quién es el que brilla? ¿Es el pastor o es el mensaje que está entregando el pastor? ¿A quién se sigue? ¿Se sigue a Cristo o se sigue al hombre? Es una de las formas en que uno tiene que ir descubriendo por qué se está predicando. Puede ser por venganza o retribución, ¿ya? Alguien nos hizo daño y nosotros predicamos para castigar a esa persona. Es decir, vamos dándole con el palo del hacha, ¿no es cierto?, tratando de hacer leña del árbol caído. El mensaje del Evangelio no es para eso.
El mensaje del Evangelio es para edificar. El mensaje del Evangelio es para animar. El mensaje del Evangelio es para restaurar. No es para hacer leña del árbol caído. Es como esa señora que decía ser cristiana y tenía el esposo que no creía, ¿ya? Y en todas partes le ponía letreros en la casa para que se convirtiera, y al final le tira el zapato y en el zapato decía conviértete. No es la forma, no es la forma. ¿Ya? Eso es predicar por contención. El Señor Jesucristo predicó por amor, ¿ya? Nada más. Hay muchos motivos potenciales de la predicación o de dar a conocer a Cristo, y muchos de ellos son negativos. El único motivo, ¿ya?, que nosotros debemos querer, ¿ya?, es que el Evangelio se predique por amor y por buena voluntad, ¿ya? De hecho, la palabra Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? La salvación. La salvación que está en Cristo, un Dios de amor. Amor a Dios, amor por el pueblo de Dios, amor por la palabra de Dios, amor hacia los perdidos. Es una de las cosas más importantes, ¿ya? Eso es lo que debiera motivar la predicación desde el púlpito, y también la predicación o el testificar de parte de los hermanos. Cada vez que usted está testificando, está predicando, está dando a conocer estas buenas nuevas. Pablo nos sorprende aquí por eso, que cuando le dice a los filipenses que a pesar de los motivos pecaminosos que pudieran tener algunos predicadores, él se regocija porque Cristo es presentado. No sé si se entiende la idea, pero Pablo dice que él se regocija, incluso en aquel momento. Para Pablo las motivaciones importaban. También la intercesión de unos por otros. En el mismo libro de Filipenses 1, 19 y 20 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Ya? Pablo hablando de cómo los hermanos oraban por él. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Pablo oraba por los hermanos oraban por Pablo, ¿ya? Pablo habla de que las oraciones de los hermanos, cuando habla ahí de que esto resultará, ¿ya?, en mi liberación, ¿qué cosa? Vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Eso iba a resultar en su liberación y también en el progreso del Evangelio. También los versículos 21 al 24, cuando Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto está hablando de que el Evangelio progresa cuando hay una entrega total. Cuando hay una entrega total. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resultara para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Sabemos que vivir para nosotros también debe ser Cristo, y morir es ganancia, ¿ya? Todos nosotros quisiéramos estar ya con el Señor, pero si estamos aquí todavía es justamente para que otros puedan llegar a conocer a Cristo, para poder enseñar a otros cómo compartir a Cristo con los que aún no conocen al Señor. Por eso el Señor no nos tiene de bonito, nos tiene con un propósito, y el propósito siempre ha sido alcanzar las almas para Cristo. Así que quisiera que nos quedáramos con 2 puntos en esta aplicación del mensaje. Primero, estar dispuestos a perdonar
a personas, a pastores que no hayan hecho lo correcto. ¿Ya? Dice en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué tenemos que estar vestidos? Dice, de entrañable misericordia y de verdad y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera, dice, que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ya? No importa cuánto mal se nos haya hecho, no importa cómo nos haya tratado ese pastor o alguien en la congregación que nos haya hecho algún daño. ¿Qué dice el Señor? Él manda que ofrezcamos perdón, ¿ya? Para que no haya nada en nosotros que estorbe en nuestra relación con el Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, que dice, muchos sean contaminados. Así progresa el Evangelio. Cuando nos postergamos, estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos a poner la otra mejilla. Si no perdonamos, si no ponemos la otra mejilla, difícilmente el Evangelio avanza. ¿Ya? Incluso esto incluye los pecados más graves. Hay algunos que dicen este pecado no tiene perdón de Dios. Pero incluso ese pecado. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor cuando estaba a punto de entregar su espíritu? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que ese era el pecado más grande, ¿no es cierto? Lo que estaban haciendo con Cristo en la cruz del Calvario. Cualquier otra cosa que nos hagan a nosotros, debemos ser capaces nosotros también de perdonar. Debemos ser capaces de, a pesar de todo, enseñar los errores, ¿ya? Para que salgan de sus errores. Dice la Biblia que nosotros debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Siempre preparados para eso. Cuando veamos nosotros que alguien está equivocado, amarlo, está en un error, ¿ya? Pero también ser capaces de persuadir, ser capaces de enseñar con mansedumbre. ¿Ya? Cuando hacemos eso, nosotros somos capaces de pastorear a otra persona y no pastorearnos a nosotros mismos. ¿Ya? En Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, lo que estamos enseñando, lo que estamos tratando de entregar, la verdad que estamos tratando de entregar, tenemos que entregarla nuevamente, con amor, con misericordia, no creyéndonos la muerte. No nos olvidemos que el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros. Mientras más sabemos, más, somos más, estamos llamados a rendir más cuenta de lo que el Señor nos ha entregado. Así que somos responsables de la actitud que nosotros tenemos hacia otras personas. La Biblia dice que el juicio viene para todos nosotros. Si un maestro, si un pastor, si un anciano, si alguien ha pecado contra nosotros, ¿qué dice el Señor? Mía es la venganza. Yo daré el pago. En otras palabras, no se vengan ustedes. Déjenme a mí arreglar
el asunto. ¿Ya? En Romanos capítulo 12, versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Haciendo el bien vamos a estar venciendo el mal. En segundo lugar, debo estar siempre dispuesto a considerar como hermanos, como lo hizo Pablo, aquellos que se han bautizado, profesan la fe en Cristo, incluso aunque estén equivocados. ¿Ya? En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 4 al 5, dice que somos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una sola fe y un bautismo. Los que estamos dentro de la congregación. ¿Ya? No podemos hacer diferencia. Sabemos que en una congregación no todos vamos al mismo paso. No todos estamos en el mismo nivel. Hay unos que saben un poco más, otros que saben un poco menos. Pero tenemos que respetarlo. Y si hay alguna equivocación, enseñárselo con mansedumbre. ¿Ya? No podemos nosotros tildar de incrédulo a un hermano que ha profesado el cristianismo, que ha sido agregado a la congregación a través del bautismo, sino todo lo contrario, tenemos que tener paciencia y enseñar. ¿Ya? Porque Dios es el que juzga a su iglesia, no nosotros. ¿Ya? Ahora, para terminar, nosotros no somos salvos por tener una teología perfecta. Nosotros somos salvos porque hemos creído en Cristo. Y estamos en esta iglesia porque creemos que en la iglesia se está enseñando la palabra tal y como está. ¿Ya? Pero somos salvos por Cristo y Él es el que perdona nuestras faltas. Si hemos recibido este perdón, confiando en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos también regocijarnos siempre en que se predique ese mensaje, aunque el mensaje lo trajera el mismo diablo. Se entiende, ¿no es cierto? El Señor va a ocupar a cualquier persona para dar a conocer el mensaje. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es tomar la palabra, escuchar el mensaje y ver si corresponde a lo que se nos ha enseñado en la Biblia. Si está aquí, lo aceptamos. Si no está aquí, tomamos lo bueno y desechamos lo malo. ¿Ya? Es la única manera en que el Evangelio pueda también ir avanzando. Dios permitió que el autor de nuestra salvación tuviera que sufrirlo todo para llevar a muchos a la gloria. Nosotros estamos en ese camino y tenemos que seguir los pasos del Señor. A veces va a ser difícil, pero no nos olvidemos nunca que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, en este momento por su palabra. Ayúdenos a ser buenos expositores del Evangelio, tanto de palabra como también con nuestras vidas, que la gente al vernos pueda darse cuenta que somos seguidores suyos, que somos sus hijos, que podamos mostrar ese amor que el Señor Jesucristo mostró hacia nosotros, un amor que dice la Biblia cubrirá multitud de pecados. Damos gracias, Señor, porque no es por nuestra fuerza, sino que es por la obra suya a través de nosotros que este Evangelio va a ir avanzando. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. No sabemos el día ni la hora en que usted va a venir a buscar a su iglesia. Ayúdenos, Señor, a mantenernos trabajando durante todo el tiempo que falte. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.